Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias por este seminario que se ha podido hacer gracias a las instituciones que recordaba Soledad y especialmente el dueño de casa, que es Fundación Telefónica. Cuando me plantearon la posibilidad de hacer un seminario de esta naturaleza, y particularmente con el hecho que dos personalidades viniendo de fuera, como es el caso de Tania y de Philip, ambos que han sido personas que han trabajado largamente este tema desde fuera, me pareció que era una buena oportunidad de poder tener entonces un debate y ver cuáles son las implicancias del punto de vista de nuestros sistemas democráticos. Si uno lo piensa en último término, la forma en que ha evolucionado Internet y la forma en que en la convocatoria se plantea qué es lo que fue Internet al comienzo, qué es lo que fue en la primera etapa cuando descubrimos que instantáneamente conocíamos una cantidad enorme de información que estaba lejos de nosotros. Y luego, cuando a partir de determinados sitios en la web, esa información estaba en conocimiento de unos y otros. Y finalmente, esta etapa tercera, si ustedes quieren, en Internet 3.0, del Internet de las cosas. ¿Y en qué medida entonces estos artefactos van a cambiar la forma de entender el futuro? Y creo que este es el tema central que nos debe convocar en este seminario, porque creo que no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de nosotros como seres humanos, sino que en un número muy importante de áreas que hasta ahora conocemos, va a ser distinto a partir de estos nuevos instrumentos. Y por lo tanto, cuando hablamos de esta infraestructura tecnosocial que permite, como se dice en la convocatoria, que sean las cosas, los artefactos, los que puedan recibir y producir información, que otros dispositivos son capaces de leer, es lo que nos hace estar en un mundo distinto. Entonces, esta evolución que se ha producido en los últimos 15 años, no me cabe la menor duda que va a impactar la forma como entendemos nuestros sistemas políticos y nuestros sistemas democráticos. En último término, y lo he reiterado en varias ocasiones, la democracia es resultado de un invento tecnológico que se llamó la imprenta. ¿Y por qué hubo imprenta? El ser humano se demoró 130 años en descubrir que la imprenta no solamente servía para producir masivamente la Biblia, que era el propósito central, sino fundamentalmente para hacer libros. Pero tomaron 130 años que transformamos el libro en un diario. Y cuando surgió el diario, surgió la posibilidad, así dijeron los filósofos franceses, que por qué el rey va a resolver los temas importantes si todos los que leemos también podemos decir nuestra opinión sobre los temas que tiene que resolver el rey y que están en el diario. Y esa es la democracia. En consecuencia, usted puede decir que la democracia es el resultado de un elemento tecnológico nuevo en su momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la era digital y con Internet? Que la democracia, por definición, es representativa. Usted elige a sus representantes. La gran diferencia es que Internet le permite que los representantes que usted elige tengan también que hacerse un tiempito para escuchar a aquel que no es representante, sino que es el que eligió al representante, que es distinto. Y aquí está todo el cambio que se produce de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque creo que la gran pregunta es qué parte de la democracia, que por definición es representativa, va a seguir siendo representativa y que parte de la democracia va a generar espacios para una participación mayor. Y este es el tema, que va a haber un debate entre representación y participación, porque es imposible suponer que podemos administrar desde el punto de vista de la polis, actuando colectivamente todos a través de plebiscitos cotidianos, pero sí podemos en determinados momentos tener un grado de participación que hoy día no había posibilidad tecnológica de implementarlo. Y esto entonces es lo que nos hace que en cierto modo, cuando se habló de la primavera árabe,
y en muchos lugares se planteó que la primavera árabe era una consecuencia de Internet. La facilidad que había para que la ciudadanía que tenía deseos de cambiar el sistema político existente se ponía de pie, se coordinaba, pero al final tenían todos que ir caminando a la plaza. O sea, al final no bastaba con la coordinación y la interacción a través de la red, y que fueran cientos de miles las que se coordinaban a través de la red. Había que producir un hecho para que se notara lo que ellos estaban haciendo. Querían un cambio de la situación en la cual estaban enfrentados. Entonces, ¿cómo usted articula ese cambio de una manera civilizada? ¿O tenemos que ir todos protestando a la plaza con nuestros pies? Como alguien dijo, es la revolución de la caminata. En otras palabras, usted va a la plaza porque no tiene una forma institucional donde sea capaz de capturar lo que esa ciudadanía empoderada quiere, ser escuchada por aquellos que están en los puestos de mando. Y por lo tanto, ¿estamos en condiciones de generar espacios para ello? ¿Ha habido instituciones que ya han surgido como resultado de aquello? Y es aquí entonces donde me parece tan importante el que las posibilidades de ir a la plaza de una manera civilizada es el gran debate de hoy. ¿Cómo generamos ese tipo de instituciones? Hay algunas. El referéndum revocatorio, esta idea que elijo a alguien por 4 años para que sea alcalde o para que sea presidente, para que sea el intendente, si quieren elegir intendente. Es decir, todo aquel que he elegido, después de un tiempo, ¿puedo plantear que ya no me gusta como lo hace y lo quiero revocar? Existe referéndum revocatorio en algunos países de América Latina respecto a algunos cargos. Problema. Estamos conscientes cuando creamos una institución política como esta, que dicho sea de paso en tuconstitución.cl, a la cual me voy a referir después, el referéndum revocatorio va ganando lejos por más del 50%, 60%. Estamos conscientes que al crear esa institución, la autoridad que vamos a elegir, quien quiera que ella sea, en cualquiera que sea su cargo, va a estar consciente que existiendo un referéndum, digamos, a mitad de periodo, automáticamente las decisiones que tenga que tomar, que sean complejas, difíciles, las va a dejar para el segundo periodo. Para después de la mitad. No voy a hacer cosas que me revoquen antes. Algo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En que es un poco el decir, no, fulano de tal, Jimmy Carter, no, fue one term president. Solo por un periodo fue presidente, no fue reelecto. Bush padre, one term. Por tanto, a usted lo eligen presidente y automáticamente dice, ¿qué parte de mi programa lo voy a dejar después que me reelijan? Porque mi primera función es reelegirme y por lo tanto las cosas duras las dejo para después. Por tanto, si hay que tomar decisiones y rápido, bueno, usted va a no tomarlas tan rápidamente. Consecuencia de esa institución, referéndum revocatorio. Hay otras instituciones. En Uruguay, en Italia, la ciudadanía puede decir, la ley que aprobó el Parlamento no me representa. Y si un número elevado de ciudadanos dicen queremos un plebiscito para derogar la ley, y si cumplen con las firmas necesarias, hay que hacer un plebiscito y hay que tener también determinadas exigencias para que el plebiscito sea vinculante, o sea, para derogar la ley. Entre otras, el número de gente que va a participar en el plebiscito. Y sobre temas muy sustantivos, en Uruguay se planteó el que se quería mantener la ley de amnistía, y alguien dijo, vamos a derogar la ley de amnistía, derogó la ley de amnistía el Parlamento, y la ciudadanía hizo un referéndum y no aceptó esa derogación. Complejo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En el Parlamento de Finlandia me dicen existe una posibilidad
en donde hay un sitio web oficial del Parlamento de Finlandia. A ese sitio usted entra con una clave como ciudadano. Todos los ciudadanos tienen su clave y están inscritos. Y los parlamentarios pueden decir, pido que este proyecto de ley que estamos debatiendo sea también puesto en la red porque queremos escuchar la voz de los ciudadanos sobre este proyecto. Así como invitamos a profesores, a académicos, hay un proyecto de ley muy importante, queremos ilustrarnos, dicen los parlamentarios, también queremos ilustrarnos con lo que piensan los ciudadanos. Y le colocan el proyecto de ley para que los ciudadanos opinen durante un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Y a la inversa, los ciudadanos pueden, si un número significativo está de acuerdo, obligar al Parlamento a debatir ciertos temas. No es vinculante ni lo que digan los ciudadanos, ni el ordenamiento de discutir una ley, pero sí es viable la posibilidad de obligar a discutir. Ellos verán lo que hacen con la discusión, el Parlamento. Él es el soberano, pero el tema lo pone en discusión la ciudadanía. Ahora, esto implica entonces el que hay una relación directa entre democracia y sistema educacional. Y aquí es donde hay un tema que me parece crucial, porque en una u otra forma, todos nosotros, tan pronto tenemos noción, sabemos que esto nos va a acompañar por el resto de nuestros días. Si queremos escribir sin este aparatito, salvo que estemos en la playa y dibujemos en la arena con nuestro dedo, sin este aparatito no sabemos escribir. Por lo tanto, es parte de nuestro cuerpo esto. Cambió cuando surgió la máquina de escribir y qué decir con el computador. Y entonces, cuando ahora, de nuevo en Finlandia me dicen que el año 2016, a los niños que entren a primer año básico, ninguno de ellos va a tener esto. Lo que va a tener es un iPad, o el equivalente a, o un móvil, o como ustedes lo quieran llamar. Y va a aprender a escribir en eso. Punto y final. ¿Por qué? Porque entienden que durante el resto de sus días, lo que lo va a llevar y va a ser la extensión de su cuerpo es el iPad. Y si la extensión del cuerpo del ser humano es el iPad, entonces usted podrá suponer qué otras cosas, amén de escribir, esa persona del futuro va a tener, porque va a estar conectado con todo, va a conocer de todo, va a saber de todo, y a través del Internet de las cosas, entonces se va a transformar en una persona absolutamente distinta de lo que hoy nosotros podemos concebir. Y si de educación hablamos, entonces el tema de la brecha digital que existe hoy en nuestro país y en todos los países, va a ir tendiendo a desaparecer a medida que los analfabetos digitales, como el que está hablando ahora aquí, vaya pasando a la historia. Es un tema estrictamente biológico. No resisto a contar una anécdota. Por WhatsApp, una nieta de 11 años fue a casa de una amiga y en la casa de la amiga tenían un teléfono negro. Un teléfono negro, los que había antes, ¿verdad? Con ese disco que se dice así. Ahí estaba. Y mandó por WhatsApp sorprendida de este descubrimiento. Estoy en casa de una amiga y esto dicen que es teléfono. Y mandó la foto. Entonces la amiga, la dueña de la casa, le explicó, ese sí es teléfono, puedes llamar a tu casa. Y ella se dio cuenta que la única capaz que podía llamar era la de ella porque era el único teléfono que se sabía. Llamó. ¿Y cómo llamó? Bueno, ahí estaba el círculo y estaban los números. ¿Y cómo marcó? Tom, 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 tom. Obviamente que no pudo hablar por teléfono. Y fue para ella increíble que le tuvieron que enseñar a dar vuelta. O sea, nosotros nacimos cuando había que aumentar el volumen de la radio, cambiar el canal de televisión, y lo hacíamos todo así. Eso no era una cosa que estaba en su mente es así. Eso es.
Y luego entonces llegó a un segundo tema que me pareció insólito. Y llegó un día a mi casa y me dijo, oye abuelo, ¿y cómo se hablaba por teléfono? ¿Cuántos teléfonos te sabías tú? Bueno, sabía el teléfono de mi madre, un par de amigos. Bueno, ¿y el resto? Bueno, teníamos una libretita telefónica. No me lo creyó. Hubo de mostrarle, por ahí quedaba todavía algo. O sea, para ese mundo nuevo, eso, lo que estamos hablando es prehistoria. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista entonces de cómo van a ser las generaciones futuras, donde la extensión no va a ser el lápiz sino el iPad, y la forma de entender y comunicarse va a ser absolutamente distinta. Y esa es la razón por la cual, y ahora paso a un breve aviso comercial, en Democracia y Desarrollo decidimos hacer toda una línea de trabajo que partimos en el 2010 con el Quinto Poder, que simplemente era un espacio abierto para que los ciudadanos escribieran. Y yo aspiraba a que los señores políticos también. Muy pocos escribieron, pero los que hicieron nunca me hicieron caso que tenían que hacerse cargo de lo que la gente les decía e interactuar con ellos. Pero interactúan los ciudadanos entre ellos. Y pasados los primeros 6 meses que normalmente decían cosas poco gratas respecto del presidente de Democracia y Desarrollo, ahora eso ya quedó un poquito en la historia y lo que sí hay es, bueno, no está mal, hay más o menos 115.000 visitas, 120.000 visitas por mes a los artículos que la gente escribe y recibimos 6 a 8 artículos diarios. Al comienzo había que insistir un poquito, ahora no, es algo que está funcionando y funcionando bastante bien. Y a partir de allí se nos ocurre entonces, bueno, hacer un programa en donde partimos con las bibliotecas para tu acción ciudadana. ¿Y por qué la biblioteca? Porque ahí hay internet, a través de un programa que se hizo con la Fundación Gates en el periodo gubernativo mío, pero en donde lo importante fue que todas las bibliotecas públicas tuvieron acceso a internet, y a partir de eso entonces es posible generar un conjunto de propuestas de la ciudadanía de participación. Se está trabajando con los alcaldes, hay trabajos relativos a microemprendimiento, a promoción en salud, a sustentabilidad, a vecinos migrantes. En la comuna de Recoleta, en la preocupación que tienen el tema del migrante y cómo se trata al vecino migrante y los que vienen de otros lugares vecinos en Chile. Emprendimientos sobre tejedoras, unos emprendimientos interesantes cuando existe el puente sobre el canal de Chacao, entonces se preparan ahí en Quellón para cómo van a recibir a los turistas y están tratando de aprender de los amigos de Puerto Natales y cómo tienen el sistema de bed and breakfast para poder atender turistas. Y eso a través de iniciativas del propio. Y otra iniciativa que tenemos ha sido Vecinos Conectados, en donde hay un software. El alcalde está de acuerdo con que los vecinos se conecten a través de este software y usted entonces se convierte en un fiscalizador del alcalde, en un colaborador del alcalde, para decirle que se echaron a perder los semáforos, que los huecos que hay en la plaza se rompieron, que tiene un hoyo en la vereda de su casa, etcétera, o que no le sacan la basura. Pero Vecinos Conectados ha significado en consecuencia una forma distinta de entender la participación. Y Vecinos Conectados implica entonces que tan pronto usted señala alguna de estas dificultades que hay, automáticamente se conecta con el alcalde dice tome nota y a partir de allí el rojo, que es la denuncia, se transforma en naranja porque alguien se hace cargo y el verde cuando se resuelve. O sea, lo que estoy diciendo aquí es cómo usted puede hacerlo. Y cuando vino la discusión ahora en Chile del tema constitucional, me pareció si éramos capaces de hacer algo distinto. Es posible escribir una constitución con los ciudadanos. Y varios amigos me plantearon que era muy peligroso, quizás que es lo que iba a ocurrir. Efectivamente lo es. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía no tiene por qué saber lo que es una constitución. Pero eso implica entonces por todo dos plataformas. Una plataforma educativa, en que le dice a usted lo que es una constitución, y una plataforma participativa donde usted pone sus ideas, lo que desea. Si son sueños, son ideas que a su juicio debe estar en una constitución, son temas muy importantes, no necesito decir, la mayor parte de lo que pone son derechos. Se olvida de poner los deberes, claro, porque si reclamamos tantos derechos
bueno, también es bueno decir, ¿y yo qué aporto?, ¿no? Pero eso forma parte de un proceso cívico muy profundo que hay que hacer en el país. Nos estamos acostumbrando a reclamar derechos. Nos estamos olvidando que cada derecho tiene como contrapartida un deber de cada ciudadano. En donde yo creo que el primero de las obligaciones del ciudadano es ir a votar, claro. Ahora estas cosas estaban antes resueltas en tiempo de la República, ahora suenan como novedades, ¿eh? Fue en el gobierno de Jorge Alessandri donde se dijo que si usted no había votado en la última elección o no había dado cuenta que no puede votar porque ahí fue a Carabineros a decir que estaba fuera de donde tiene que ir a votar, la cédula de identidad no valía. Mire usted qué simple, ¿eh? La cédula de identidad deja de valer si usted no me demuestra, uno, que está inscrito en los registros electorales y dos, que fue a votar. Es una forma, esto ahora nos parecería muy raro, ¿no? Y consideramos que fue un gran logro la inscripción automática. Bueno, en tu Constitución, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un gran esfuerzo de explicar y vamos a tener un documento, yo calculo en el mes de enero, marzo del año próximo, que no es una, como alguien dijo por ahí, la Constitución del lago, en absoluto. Es la expresión de lo que aquellos que participan, tampoco es una encuesta, seamos claros, es simplemente la expresión de los que participan, nada más. Pero esa expresión es un elemento importante para ocultar a la ciudadanía, para que aquellos que quieren dar sus ideas las puedan expresar, y eso es lo que se va a reflejar en el informe final. Y claro, cuando usted consulta, dicen que los plebiscitos los ganan aquellos que pueden redactar la pregunta para el plebiscito. Como dice la pregunta, va a tener una cierta forma de resultado preconcebido. Y por tanto me pareció útil tener un núcleo de personas que son distinguidos profesores de Derecho Constitucional, de muy distintos aspectos y orígenes, de manera que hubiera un cierto consenso en la forma de cómo hacemos las preguntas, y es lo que se ha venido haciendo. Estos señores que piensan distinto en materia constitucional, precisamente porque piensan distinto, no estamos pidiéndoles que se pongan de acuerdo, estamos solo pidiéndoles que estén todos de acuerdo en la forma de hacer las preguntas. Y eso me parece que es una forma adecuada de transparentar. Última reflexión que quisiera hacer, respecto del Internet de las cosas. Primer gran tema, ¿cómo actuamos frente a la privacidad de los datos? Y ustedes verán en un reciente número del Economist una correlación que dicen que a mayor apertura respecto del Big Data, de la gran información, mientras mayor información, menos corrupción. Y por lo tanto, acá hay un tema complejo. Quiero dar toda la información disponible, ¿qué ocurre con niveles de corrupción? Segundo tema que me parece importante, y es que un conjunto de políticas públicas a través de Internet de las cosas van a cambiar profundamente. Un ejemplo, va a cambiar profundamente el sistema de salud cuando alcancemos una esperanza de vida de 90 años. Y en Chile tenemos una esperanza de vida mayor que Estados Unidos. Y por lo tanto, estamos muy cerca de llegar a eso, de aquí a 20 años, 30 años. Cuando usted llega a una esperanza de vida de ese tipo, normalmente usted va a morir en su casa de alguna enfermedad crónica. Y por lo tanto, así como tiene el hospital o la clínica para la operación sofisticada que tiene que hacer, así como tiene un sistema de salud, atención primaria para la atención cotidiana de cada día, debe también tener entonces un tercer nivel del punto de vista de salud, que es su casa, el domicilio. Pero con el Internet de las cosas, usted está en condiciones de transformar su casa, porque con un modesto aparatito se saca una gota de sangre todos los días y esa gota de sangre le va a decir cuál es la glucosa que tiene en su sangre. Y haga un send y eso le va a aparecer esa información en el centro de atención primario de salud donde toda su ficha clínica está. Y por lo tanto su obligación desde su casa es todos los días pincharse el dedo y enviar la información al centro correspondiente.
Y el centro correspondiente verá que cuando todos los días son iguales no pasa nada, pero cuando se produce una situación distinta, automáticamente algo se enciende y automáticamente hay que tomar medidas porque se le disparó la glucosa. Y si es así, tienen que cambiarle la dosis lo que está haciendo, o los medicamentos que está haciendo, se le da la orden al laboratorio respectivo y junto con enviarle al señor su nueva receta, el laboratorio respectivo le va a empezar a mandar los remedios correspondientes. ¡Wow! Sin moverse de la casa. Y le estoy poniendo un ejemplo muy simple, le puedo decir la hipertensión, le puedo decir lo que usted quiera. ¿Qué es lo importante? Hoy en Chile se gasta en diálisis 170 mil millones de pesos. Diálisis está en el auge, un programa especial de salud que se hizo en Chile, y 170 mil millones de pesos es el equivalente prácticamente a la deuda hospitalaria. El problema es que a usted le dicen los médicos que si se hubiera usted detectado oportunamente los inicios de cuando se le empieza a disparar el azúcar en la sangre, entonces usted no habría llegado a la diálisis. Y entonces le dicen, el 90% de lo que hoy se gasta en diálisis podía haberse evitado si hubiéramos hecho la prevención necesaria. Entonces ocurre que el tema de salud pasa a ser con Internet de las cosas una cosa absolutamente distinta a lo que hemos conocido hasta ahora. Y no quiero entrar en los otros temas de Internet de las cosas en donde es una situación mucho más fuerte. En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer políticas públicas del futuro cuando tenemos toda esta cantidad de elementos a nuestra disposición? Y quiero poner un solo ejemplo, que corresponde al Internet de la primerísima etapa, no de las cosas. Sabíamos que en Chile había 225.000 familias, 800.000 chilenos que eran indigentes. Sabíamos dónde vivían y quiénes eran. Gran debate, ¿cómo hacemos para reducir la indigencia en Chile? Hicimos un debate en la Moneda con gente de los distintos think tanks que hay de las distintas instituciones políticas y hubo dos tesis muy encontradas. Unos que dijeron, presidente, facilísimo, le mandamos un cheque a fin de mes. Y si manda un cheque, se acabó los que están bajo la línea de pobreza. Y otros dijeron que era indigno de un ser humano mandarle un cheque para que pudiera comer, que mejor le enseñábamos a demandar cuáles eran sus derechos por ser pobre. Se optó por lo segundo. Es decir, a veces tener tantas facilidades desde el punto de vista de la información y decir lo resolvemos con un cheque no sea tal vez el sistema más adecuado para abordar una política pública. Pero sí fue posible a través de esta política pública de visitarlo en su casa y decirle, usted tiene todos estos derechos por ser pobre, tenía que ver con la dignidad del ser humano y una manera más adecuada para avanzar. Hay muchas cosas de donde tenemos que ver y vamos a ver los cambios. No me cabe ninguna duda que la televisión abierta como hoy la conocemos va a tender a desaparecer. Lo que hemos visto con Uber y los taxis, ¿verdad?, me evita muchos temas sobre el tema de cómo nos puede cambiar el futuro, ¿verdad? Sin embargo, lo que quisiera hacer una referencia final tiene que ver con el tema de el rol del Estado frente a este tema y el acceso a las tecnologías de información y conocimiento y el tema del analfabetismo digital, respecto al cual he dicho cuestión de tiempo, pero del cual también hay que tomar medidas. Y en ese sentido creo que la necesidad de abrir los establecimientos educacionales, de manera que así como a los niños se les enseña la utilización de esta tecnología, lo mismo se puede hacer con los padres. Se comenzó a hacer, se dejó de hacer, hay que volver a hacerlo, todavía el analfabetismo digital está muy extendido. Hay un tema de pobreza y acceso, y por lo tanto el acceso pasa a ser un tema todavía muy importante. Sin embargo, desde el punto de vista de políticas públicas, yo daría una sola reflexión. Primero, lo que se puede hacer por la vía del ejemplo desde el aparato del Estado. El hecho que en Chile se introduciera, hace ya más de 20 años, que usted puede hacer su declaración de impuestos en Internet, de las empresas o de las personas, cambió radicalmente la percepción de muchos de para qué sirve este instrumento. ¿Y qué decir cuando
Además, Impuestos Internos estaba en condiciones de decirle a usted qué es lo que él, Impuestos Internos, pensaba debía hacer su declaración por la información que él tenía respecto de lo que eran sus ingresos. Y eso fue inédito y yo creo que cambió mucho. Lo segundo, aprendamos de otros que están mucho más avanzados que nosotros. Un país como Alemania, que tiene más o menos un 22% del producto, creo que después de China debe ser el segundo país con un nivel más grande de industria manufacturera como porcentaje del PIB, y en donde allí sí ellos han optado por decir que ahora quieren entrar a crear lo que ellos llaman infraestructura 4.0. Y la infraestructura 4.0 consiste en cómo la infraestructura, la manufactura, va a ser capaz de incorporar a partir de políticas gubernativas para inducir al sector privado a que tiene que haber para que la industria manufacturera siga siendo lo que es en Alemania, manufactura de punta, a través de la robótica y el Internet de las cosas. Si existen ya operaciones importantes en el ámbito de la salud que se hace a través de un robot, siendo observado por un médico cirujano, con mayor razón la robótica está transformando radicalmente el sistema de la industria manufacturera y por lo tanto ellos han entendido que allí es el gobierno el que toma la bandera que conjuntamente con el mundo privado pueden desarrollarlo. ¿En qué medida estamos en condiciones entonces de que un conjunto de políticas públicas, por ser políticas públicas, van a tener que ser definidas a nivel del aparato del Estado para poder entender que si queremos mantener nuestro rol y nuestra presencia en lo que ayer llamábamos la agenda digital y que ahora es más importante que nunca a partir de este nuevo desarrollo que tenemos ante nosotros? En suma, creo que hay acá un desafío desde el punto de vista de nuestros sistemas democráticos, de cómo generamos mayores canales de participación. Creo que acá hay un punto de vista de cómo somos capaces de tener políticas públicas de acuerdo con este nuevo instrumental y cómo este nuevo instrumental lo ponemos a disposición del sector privado a través también de políticas que puedan inducir a entender el desafío que tenemos por delante. Fuimos pioneros en su momento respecto de banda ancha. Hoy día no estamos dentro de los pioneros en este ámbito de cosas. Cuando ustedes ven los índices respecto de Chile, son índices que estamos un poquito más atrás de lo que estábamos ayer. Y eso me preocupa. Creo que ahora estamos en condiciones de ponernos a la cabeza y creo que este seminario va a ser una modesta contribución a poder tocar este tema con la altura de miras que se merece. Y la calidad de los expositores que siguen a continuación estoy seguro que va a ser una forma de abrir nuestra mente y escuchémoslos atentamente. Muchas gracias.